Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, esto es producto de la experiencia, no es verdad absoluta ni es mentira absoluta. Esto es básicamente lo que uno ha vivido durante toda su vida y ha sido capaz de organizar un poco para tener un discurso, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es si los participantes son directivos o integrantes de un gobierno universitario. Entiendo que sí, la mayoría. ¿Y por qué quiere internacionalizar su universidad? Mejorar la oferta a mis estudiantes, reputación institucional, me gusta que me reconozcan como internacional, atraer estudiantes y facultad internacionales, ver cómo puedo yo colaborar en educación e investigación de punta, más dinero, es decir, incrementar los ingresos de estudiantes internacionales, todos los anteriores, pero la cuestión es cómo organizo la operación y, por tanto, la gobernanza de la internacionalización. Es decir, la operación, los procesos me llevan obviamente a tener una estructura que me permitan operarla. Y a mí me aceptarían en una red internacional, ¿aceptaría yo estando en una red a otros? ¿Cuáles son, digamos, las preguntas que le hago a los otros o que me harían a mí para poder estar? Y finalmente, ¿qué pasa si cambia el gobierno de la universidad? ¿Lo cambiamos todo? Para mí la internacionalización es una actividad de largo plazo, es decir, un vicerrector de internacionalización desarrolla su capital relacional y eso genera una confianza con otras universidades que es importante explotar. O sea, igual un vicerrector económico puede estar 4 años, un vicerrector de internacionalización necesita tener un plazo más largo para poder hacerlo. Esa es mi experiencia. ¿Cómo se mide el grado de internacionalización de una universidad? Bueno, pues uno puede pensar en muchas cosas, pero la internacionalización de la universidad es sobre lo que recibimos internacional, no sobre lo que tenemos. Y hay una medida. Times Higher Education tiene una medida donde en el top 10 hay 4 de Hong Kong, 3 británicas, 2 suizas y una de Emiratos Árabes Unidos. Porque mide, en el top 200 encontramos 2 españolas, una mexicana y una brasileña. Pero mide cuantitativamente el porcentaje de staff internacional, staff y faculty. 25% el porcentaje de estudiantes internacionales. 25% el porcentaje de papers y publicaciones con coautores internacionales. Y el 25% el resultado de una encuesta que yo le pregunto a otro, le dice, oye, ¿esa universidad es internacional? Y esto es lo que sale. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Puedo preguntarte un chisme? ¿Sabes cuáles son las 2 españolas? Pues sí, creo que estaba la Universidad de Barcelona y no sé si era la Complutense o la Autónoma de Madrid. Era una de Barcelona y una de Madrid. Y la mexicana es la UNAM. Bueno, vamos a empezar. Para pensar en la estructura administrativa y gobernanza de la internacionalización, tenemos que tener una visión, unos objetivos, tenemos que tener una estrategia propia dentro de la estrategia integral, tenemos que tener una orientación, queremos darle más relevancia al grado, al posgrado, a la investigación, al outreach, el contexto geográfico. Me voy a mover por todo el mundo, me voy a quedar en mi región y cuánto me cuesta y cómo organizo la estructura, ¿no? Y no voy a hablar de investigación, porque si hablo de investigación necesitaría otras 2 horas meterla dentro del paquete internacional. Pero sin embargo hay 2 áreas fundamentalmente de actuación en la internacionalización. Uno es la vinculación académica, mis pares, mis universidades. ¿Qué hago con ellos? Movilidad, investigo, participo en las mismas redes internacionales, pero hay otro elemento que es la vinculación no estrictamente académica. Es decir, cómo de alguna forma desarrollo la responsabilidad social corporativa de la universidad, ayudo a ONGs, respondo a peticiones que hacen algunas veces administraciones extranjeras para que le ayude a desarrollar su internacionalización. Es decir, hay, digamos, 2 grandes y los actores son distintos. Las personas que están de alguna forma trabajando en una cosa y trabajando en otra son distintos. Si me quiero mover en los 2, dentro de mi estructura organizativa necesito tener esos 2 roles, esos 2 papeles. Y después, todos los procesos hay elementos comunes. Por ejemplo, movilidad. Tengo que financiar a gente que vaya y que venga. Apoyo.
temas de inmigración, consulados, viviendas, seguros, nóminas, seguimiento y gestión de los convenios, convocatorias de proyectos, cuestiones legales, ferias, lobbies. Todos esos son elementos que están dentro de la internacionalización. Hay que ir a ferias, hay que mandar estudiantes fuera, hay que tener convenios, hay que ver los temas migratorios, cómo se resuelven, y esos son procesos que tienes que tener gente detrás y dinero detrás para poder hacerlo. Porque si no, lo haces una vez, no lo haces otra y desapareces del mundo internacional. El mundo internacional es muy exigente. Y mi experiencia, que he estado 20 años en esto, yo viajaba de 10 a 15 días al mes, todos los santos meses, para desarrollar una confianza, y eso es dinero. Y a veces te gusta, pero cuando vas 7 veces al mismo país, llegas por la noche, te reúnes 2 días y te vuelves al siguiente, ya no te gusta tanto. Pero eso es lo que le da valor realmente a la confianza que tienen tus socios contigo. Entonces, las primeras preguntas: ¿cuál es el rol internacional que pretende jugar la universidad? ¿Tenemos una estrategia? ¿La quiere tener? ¿Está escrita? Es decir, es un paso importante de salir de una reunión y decir, esta es nuestra estrategia, a dedicarse a escribirla y a publicarla. Porque de alguna forma eso ya te compromete frente a la comunidad y frente a otros socios. De esa estrategia se deduce un plan operativo, es decir, cómo desarrollo yo esa estrategia. Y ahora empiezan a salir procesos. Y sí, ¿qué pasa si en mi país no tiene una estrategia de internacionalización de las universidades, o porque no tiene dinero, o porque no tiene los técnicos? ¿Me adelanto? Es decir, digo, bueno, pues si a mí nadie me ayuda, me ayudo yo mismo. Vamos a ver cómo lo puedo hacer, con quién lo puedo hacer. Eso es importante porque te obliga a tener un compromiso con o sin ayuda para desarrollar tu internacionalización. ¿Me quiero parecer a alguien? ¿O yo soy lo suficiente listo, alto y guapo para no parecerme a nadie? Y quiero tener mi propia identidad, quiero de alguna forma destacar en algo para que me... Pues también es una pregunta que uno tiene que hacerse. O te sumas a lo que son los procesos naturales, o dices, yo me quiero identificar porque quiero ser específicamente bueno en esto para que de alguna forma mi reputación suba. Si sabemos las respuestas a esas preguntas, tenemos más. ¿Debo pertenecer a redes internacionales? Sí, ¿por qué? Después, en la segunda parte de la presentación, haré más énfasis en esto. ¿Necesito tener programas colaborativos? Sin duda sí. Si voy a colaborar con universidades, tengo que empezar en movilidad, tengo que pensar en dobles títulos, tengo que pensar en investigación conjunta, tengo que pensar en qué fondos destino para tener esa colaboración. Y repito el tema de los fondos, porque a veces queremos hacer cosas y no tenemos fondos. ¿Qué prioridad debe seguir? ¿Relaciones entre iguales o ayudar a otros? Ocurre muchas veces que nosotros queremos estar con los grandes, con los listos, pero cuando viene alguien más pequeño y menos listo que nosotros, decimos que no. Es decir, ¿jugamos a estar en la división de arriba o queremos jugar también en todas las divisiones? Es decir, de la misma forma que nosotros pedimos ayuda, colaboración con los grandes, tenemos que estar abiertos a colaborar con los que nos piden ayuda, y eso es importante, y no ocurre mayoritariamente, es justo lo contrario. Todos queremos jugar en la Champions League, pero no en la tercera. Entonces, ¿cómo debería organizar un departamento internacional? Llámese departamento, llámese vicerrectoría, llámese vicepresidencia. ¿Yo lo organizo por regiones o lo organizo por programas? Depende de lo que haga de una forma o lo haga de otro, me toca buscar a gente distinta, con habilidades distintas. ¿Cuánta gente necesito? Específico. ¿Cuánto? ¿10, 20, 100, 150? ¿Hay personal especializado en la cooperación internacional? Sin duda, sin duda. Y ahora pondré algunos ejemplos. ¿Cuánto cuesta el proyecto de internacionalización de mi universidad? ¿Y quién lo paga? Por lo tanto, necesito un presupuesto separado. Es decir,
Tú te tienes que ir a la reunión de vicepresidentes que tiene una tarta de presupuesto y sacar los codos con los otros vicepresidentes para que tu trozo de tarta crezca y los otros te crezcan. Eso es lo habitual, es decir, si yo tengo 100 millones para gastar y este año he tenido 15, pero voy creciendo, quiero pedir 5 más, quiero tener 20, pero se lo tengo que quitar a investigación, o se lo tengo que quitar al académico, se lo tengo que quitar a otro. Y eso es importante. Voy rápido porque sabemos que tenemos poco tiempo y prefiero entrar en las preguntas. ¿Qué estructuras podríamos tener? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero depende de la estrategia, objetivo, tamaño, reputación y presupuesto. Uno puede pensar que hay un rector, una serie de vicerrectores asociados a la internacionalización, aparte del de internacionalización, que sería el académico, el vicerrector de investigación, el de la facultad, y después en la bajante de la vicerrectoría de internacionalización deberíamos tener un director de relaciones internacionales que de alguna forma le reporta un director académico de la internacionalización, que es básicamente quien se encarga con las escuelas de ver si realmente lo que tú haces y lo que yo hago están en línea. O sea, que entienda de programas académicos, uno que opere, uno que lleve las cuentas de dónde van los estudiantes, de dónde vienen, de cuándo se tienen que ir, de cuánto me cuesta, cuidar de su salud, cuidar de su alojamiento. Perdón, este es el académico y este es el administrativo. Me he confundido. El administrativo, por ejemplo, es el que lleva los convenios y es capaz de, 6 meses antes de que el convenio se venza, bueno, pues llamar y de tratar de... Esta sería una opción. Y esto sería para una universidad con una estrategia importante donde la internacionalización está pegada al rector. Y este se puede pegar con estos por más dinero. Porque si lo bajas, estás a 2 pasos del rector, te cuesta mucho más. Porque no está en las reuniones claves, estás en otro sitio. Bueno, entonces, si estás en otro sitio y no podemos tener un vicerrector de internacionalización, el más apropiado, porque la colaboración universitaria no es ir a jugar al baloncesto, es básicamente compartir programas académicos, lo normal es que esa función caiga en el vicerrector académico, que necesitará una ayuda de un director de relaciones internacionales, que es el que opera, pero todas estas direcciones podrían ser fusionables en función del tamaño y del alcance de tu internacionalización. Eso es solamente un ejemplo. Pero diríamos que aquí estaríamos en una universidad con una estrategia fuerte, con unos objetivos fuertes, y aquí estaríamos en una universidad con unos objetivos quizás un poquito menos fuertes. Y de aquí pasamos ahora a la Dirección de Relaciones Internacionales, que para mí este puesto es muy clave. Este es más político, este es más operativo. Entonces, primero, para ver cómo tiene que ser un director de oficina internacional, deberíamos saber qué hace, opera, y sus funciones dependen del lugar en el organigrama. Siempre debe reportar a un directivo cercano a la máxima dirección. Y en un contexto más amplio, la Oficina de Internacionalización hace la gestión administrativa burocrática de todo el proceso, todos los procesos. Y aquí hay una lista enorme de cosas. Interfaz entre autoridades académicas, socios internacionales, administración de convenios, organiza las campañas de movilidad, supervisa el envío y la recepción de estudiantes, da seguimiento a los estudiantes propios, se encarga de la inducción y de explicar. Esto tienen las presentaciones, o sea, que no hacen falta tampoco. Representa a la universidad en ferias y conferencias, bueno, y pueden salir muchas más. Por lo tanto, para mí, ¿cuál es el perfil del líder de una oficina de internacionalización? Esa persona, ¿cómo tendría que ser, no? Hombre, sería bueno que tuviera ya una experiencia internacional previa. O sea, que sea capaz, y con preferencia académica, no solo administrativa, que sea capaz de viajar por el mundo, que tenga las credenciales suficientes para que sus padres le reciban, porque a veces no le reciben, es decir, que tenga cierta, digamos,
presencia profesional en el campo de la internacionalización. Tenga inglés fluido y normalmente siempre se aconseja un tercer idioma o un cuarto, con un capital relacional importante, o sea, que no tengas que abrir la puerta en frío, sino que ya la tengas medio abierta para poder colarte. Con capacidad de gestión de equipo, que entienda de números, que entienda de nuevas herramientas informáticas, no tiene por qué ser un especialista, pero que lo entienda. Y que conozca muy bien mis programas académicos y que conozca muy bien los programas de otros. Porque si yo quiero hacer un doble título con alguien, tengo que saber a priori si existe un match razonable para poder pedirlo. Se me está yendo la voz. Y esto es opinión personal, ¿eh? Esto no está escrito en ningún sitio, esto es, bueno, pues lo que uno ha vivido a lo largo de su vida. ¿Qué características personales? También es opinión personal. Si no eres empático y confiable con terceros, te van a cerrar las puertas. Esa que tiene medio abierta te la van a cerrar. ¿Eh? Generoso y tolerante, hay que ser capaz de dar antes de que te pregunten. Hay que tener, digamos, esa visión de, dice, aquí me van a preguntar sobre esto, ¿lo puedo ofrecer? Lo voy a ofrecer antes. Y tengo muchos ejemplos, ¿no?, de situaciones donde eso realmente te ha acelerado esa colaboración y esa relación. Comunicativo, cuando tienes un cóctel de una feria o de una reunión, no te puedes ir a la esquina y tomarte allí la bebida solo, sino que te tienes que ir a hablar con uno, hablar con otro, preguntarle, oye, ¿cómo te va? Es decir, tienes que hacerte ver, tienes que tener la capacidad de que la gente te conozca y te reconozca. Profesional y proactivo, es decir, que la gente, dado que tienes ese grado de comunicación, sea capaz de aceptar tus propuestas porque entienden que no le vas a decir ninguna tontería o le vas a pedir algo que sea incapaz de darte. Y leal y fiel a la estrategia internacional de la institución, o sea, no tener tu propia agenda. Si te quieres ir de la universidad, igual tienes que tener tu propia agenda, pero lo normal es que no. ¿Cuáles son las principales áreas para una internacionalización progresiva de la universidad? ¿Qué es lo más fácil y más barato? Programas de movilidad, entrantes y salientes. Si ya tienes confianza, puedes empezar a pensar, oye, ¿y por qué no tenemos un doble título? Porque tu mecatrónica, mi mecatrónica son muy parecidas, llevamos trabajando ya algún tiempo, podemos darle ese valor añadido a algunos estudiantes. Bueno, pues, si realmente yo quiero ser reconocido, igual tengo que estar en algún ranking, igual tengo que estar en alguna asociación, en alguna red. Utilizar las escuelas de verano para hacer, hacer cosas diferentes, cosas que nadie hace, las escuelas de verano, con el fin de que la gente diga, bueno, pues me voy a ir un mes a este sitio a ver qué me ofrecen, porque al fin y al cabo es una inversión pequeña y te permite de alguna forma que el estudiante cuando vuelva hable de ti en la universidad de origen. Empezar ya a pensar en la movilidad del profesorado, que eso está más en el área quizás de la investigación, pero bueno, también es importante. Ya tus programas de doctorado son tan buenos y tan interesantes y tus instalaciones son tan excelentes que empiezas a atraer talento, estudiantes de doctorado, postdoc, profesores. No olvidar que el mundo no solamente mira hacia arriba, sino que también tienes que mirar hacia abajo. Y generar una cultura de internacionalización. Eso es lo más difícil y lo que lleva más tiempo. Que tú te sientas orgulloso del grado de internacionalización que tiene tu universidad y que de alguna forma quieras participar. Y sobre todo esto empieza de entrada porque seas capaz de aprender algún idioma. De entrada el inglés. Eso sería, como veo yo, que podría ser digamos, una internacionalización más o menos progresiva de cualquier universidad. ¿Qué elementos deberíamos tener para hacer realidad la internacionalización? Tener estructura física, viajar, visitar a socios, redes, conferencias,
Atención a visitas, hay embajadores que quieren visitarte, hay rectores de otras universidades que quieren visitarte, los tienes que atender, tienes que hacerle una agenda, tienes que tener siempre los regalitos que se dan. Asistencia a eventos internacionales periódicos, se te tiene que ver porque esperan que tú estés, porque alguien espera, te voy a ver en tal sitio a ver si arreglamos este convenio que tenemos todavía. Eventos propios, es decir, no solamente ir a lo que hacen otros, dice, hombre, yo ya soy lo suficientemente veterano y tengo suficientes cosas que ofrecer para hacer mis propios eventos y que vengan a mí. Si tenemos becas y apoyos de movilidad es mejor, obviamente no tenemos siempre obviamente que mirar las credenciales, los mejores estudiantes, pero tener, digamos, o bien becas propias o becas que somos capaces de drenar de otros organismos para apoyar eso. También dinero para la movilidad del profesorado, tener un programa de sabáticos, un programa de profesores visitantes. Yo siempre digo que un programa de movilidad de sabático del profesor, y yo lo utilicé hace muchos años, yo me voy, normalmente un profesor cuando se va de sabático tiene que seguir pagando la hipoteca de su casa, o sea que deja detrás una serie de gastos, ¿no? Entonces tú te vas porque se te mantiene normalmente el sueldo, obviamente hay programas sabáticos donde te quitan el sueldo, pero además te tienen que dar un poco de dinero porque tienes que tener un seguro médico, porque tienes que pagar una casa nueva y sobre todo tratar de alinear el programa sabático tuyo con el del visitante del otro. O sea, primero lo que tienes que hacer es que el otro te acepte como profesor visitante y te dé, digamos, un estipendio por ir. Y eso es una documentación importante que tú utilizas para pedir tu sabático. Y entonces vas cubierto. Tienes la casa allí, tu hipoteca pagada, el colegio de los niños básicamente resuelto y demás. Y si no lo superpones, económicamente se hace complicado. Bueno, los apoyos que necesitas para todos los viajantes, fianzas, seguros médicos, alojamientos, un fondo semilla, normalmente, para poder de alguna forma empezar con una investigación a un año y si tienes un resultado potente, ese resultado potente meterlo en una ventanilla mayor donde la financiación es más grande. Incentivos. Si tú obviamente no premias y no bonificas a aquella gente que lo hace bien y que quiere en la universidad, se acabarán aburriendo, y dirá, bueno, pues si esto a mí no me resulta, los beneficios no tienen por qué ser económicos, pueden ser acortar la carrera profesional de la persona para seguir al siguiente escalón, pueden ser. Y sobre todo, no es un gasto, es una inversión de medio y largo plazo. Como se vea como un gasto, el siguiente equipo rectoral que venga, plaf, te lo quita porque tiene otras ideas. Delegaciones internacionales y corresponsalías. Aquí también tenemos mucha experiencia, o hemos tenido mucha experiencia. ¿Qué es un corresponsal? Un corresponsal normalmente es alguien que llama a tu puerta o que tú buscas, que es una empresa que tiene gente por todo el mundo que dice, oye, yo represento a tu universidad, pero yo pertenezco a la empresa Pepítez, pero yo voy, visito, veo si puedo hacer algo contigo, pero no es un personal propio, es, digamos, un tercero. Otra cosa puede ser que tú mandes a tu propio administrativo para hacer eso, y obviamente le tienes que cubrir el salario, el desplazamiento, los seguros, pero ya es exclusivo para ti y ya de alguna forma le puedes exigir, te sale más caro. Y para mí esto es lo ideal y eso ha funcionado muy bien. El delegado internacional. ¿Qué es un delegado internacional? Un delegado internacional es un académico con buenas credenciales académicas y de investigación, que pueda entrar y hablar directamente con un vicerrector o incluso con un rector. Que tú le mantienes tu sueldo, le compensa la diferencia de moneda de un país a otro, le pagas la casa, le pagas el seguro, le pagas viajes y le dices que el 50% de su tiempo lo tiene que dedicar
a hacer esas relaciones y el otro 50% de su tiempo tiene que desarrollar su propia desarrollo intelectual con sus pares dentro de la universidad, que empieza a publicar. Y lo mandas 3 o 4 años. Y además, que le inviten en una condición de visiting professor o de visiting scholar. Y le dan una mesa y un despacho para que trabaje. Y esa persona se desarrolla dentro de esa universidad durante 3, 4, 5 años, pero además es el delegado no solo para esa universidad, es el delegado para un conjunto de universidades. Nosotros en el TES tenemos en Boston, tenemos en Singapur, tenemos en Sydney, tenemos en California, tenemos en Madrid, tenemos en Copenhague, y os puedo decir que por relativamente poco dinero el resultado es fabuloso. Cuida de mis estudiantes, busca becas para mis estudiantes, abre proyectos, desarrolla proyectos semilla. Y en 5 años tú haces realmente lo que te ha costado, lo que has conseguido, y es brutal. Por tanto, uno no tiene por qué tener 10 o 15 o 20, pero si está pensando en algunas regiones del mundo, dice, yo voy a tener 3. Uno en Norteamérica, si me interesa, con credenciales para que te abra la puerta, porque igual no te abre la puerta si tú no eres capaz de demostrar que es una persona con cierta reputación. Y realmente funciona. Para mí eso no funciona. No funciona. Eso sí funciona. Es más caro, pero sí funciona. ¿Qué hace la delegación? Vinculación, apoyo a la movilidad, prospección de estancias de investigación para estudiantes, prospección de internship para estudiantes en industrias de la región, atracción de talento docente. Si yo estoy allí, hay gente que está terminando el doctorado y no consigue una plaza, pues le agarro del cuello y me lo traigo como postdoc a la mía. Y por supuesto tiene que tener un desarrollo de su vitalidad intelectual y le aplicas un bono. Si tú, además de todo eso, no eres capaz de tener 2 o 3 publicaciones relevantes en un Q1, en un Q2 durante el año que vas a tener la mitad de tu tiempo escribiendo, pues no tienes bono. ¿Veis por qué hace falta un presupuesto para todo esto? ¿Cómo diferenciamos nuestra posición para atraer más estudiantes? Según mi experiencia y lo que dicen algunos artículos, es el lenguaje, que hablemos de la ciudad, el precio, que tenga prácticas o no tenga prácticas, la calidad, esto está lo último, y otras cosas. Un estudiante que está en 3er año, si se siente que habla bien el idioma del destino, va allí porque va a tener facilidad. Pero no es lo mismo que ir a Múnich, que una ciudad que está a 50 kilómetros de Múnich, que es pequeñita. Es decir, yo me voy a una ciudad importante porque es una experiencia vital. Si puedo pagarlo bien, pero si no tengo que mirar el precio. Si tengo además la posibilidad de hacer prácticas y traerme unas prácticas con mis credenciales, la calidad es importante, pero por ejemplo, en un grado de tercer año, una carrera es muy parecida. Dice, no, es que la diferencia realmente está cuando te vas a nivel de máster o a nivel de doctorado, pero a nivel de grado realmente las diferencias no son tan importantes. ¿Y qué otra cosa le puedo dar? Pues le puedo dar que si es un futbolista que entrene con mi equipo de la universidad, pero se lo digo, si eres futbolista tienes equipo, si tocas el violín tengo una filarmónica, si eres artista de teatro tengo un grupo. Todo eso lo tienes que dar como oferta porque a veces eso es tan o más importante que el venir a hacer 4 asignaturas o 5 asignaturas. Y después todo lo demás. Vivienda, si tengo beca le doy beca, salud y demás. Eso también me gustaría, voy bien de tiempo, resaltar. ¿Cómo son los futuros, y no tan futuros, los presentes portafolios académicos? Pensando en la internacionalización. Bueno, pues yo tengo mi material propio, que mi material propio regular, vienen estudiantes de fuera y yo lo hago estudiantes internacionales que entran en regulares, lo de siempre. Material propio virtual regular. Es mi material virtual
que yo admito en mi horario a otros estudiantes que vengan del resto del mundo. De la misma forma, yo tengo que contar con el material de mis socios virtual para yo poder virtualmente mandar a mis estudiantes y que hagan parte online. O sea, yo permito que haya estudiantes que hagan parte online cuando vienen de fuera, pero que me permitan hacer parte online cuando van fuera. Y el colaborativo, COIL, ¿no? El Collaborative Learning, International Learning. Entonces, estos 4 formatos tienen que ser parte de mi oferta académica. ¿Y qué cosas tienen? Pros y contras. El material virtual regular, propio y externo, son materiales ya preparados, no tengo que hacer nada nuevo, no requiere el apoyo de especialistas y yo tengo la capacidad de aumentar la diversidad geográfica de los estudiantes que están en mi curso virtual. Los contras, el horario fijo es el del otro. Yo igual me tengo que levantar a las 2 de la mañana para hacer la clase del otro. Requiere afinidad en los calendarios académicos, es decir que si todo empieza en agosto y tú empiezas en noviembre, va a ser imposible. Y no posibilita interacción con el profesorado. Yo, profesor, admito estudiantes de fuera, pero soy el profesor de los míos y de los otros. Cursos COIL que nosotros lo llamamos Global Classroom en el TEC, le seguimos llamando. Pros. Yo tengo que encontrar un socio, un colega, que dé una misma asignatura que la que doy yo. Y los presento y los conecto. Y le digo, ahora vamos a cambiar el syllabus, ahora vamos a cambiar contenidos y la forma de hacerlo. Para ver qué das tú y para ver qué doy yo, o para ver qué damos los dos de manera conjunta. Por lo tanto, ya hay una interacción del profesorado. Permite ajustar calendarios académicos, es decir, podemos empezar quizás con 1 o 2 semanas de diferencia, nos puede interesar a ambos. Si todo eso está bien, está programado con antelación. Yo, con un semestre de antelación, en la siguiente programa digo, esta materia es una materia que se va a dar en formato colaborativo con esta universidad a tal hora, una hora que nos convenga a ambos. Cuando el estudiante abra el programa académico, dice, ah, mira, esta se hace con Irlanda, mira, esta se hace con España, esta se hace con Australia. Me voy a apuntar, me voy a apuntar, me voy a apuntar. No que el estudiante llegue y diga, bueno, este año vamos a dar una clase con esta. No, no, el estudiante lo escoge porque está programado con antelación. Y eso es vital, eso es vital. Si no lo tienes, no avanzas. Hay que prepararlo con mucho tiempo adelante y requiere el apoyo de especialistas. Nosotros en el TEC tenemos 12 especialistas en educación virtual que le quitan el trabajo a los profesores. De atención a los alumnos, se encargan de los contenidos, se encargan de la plataforma. Ahora, ¿cuántos cursos ofrecemos al año? Con esto. 350 cursos entre los 2 semestres. 50, 60 alumnos por curso, la mitad míos y la mitad de fuera. Eso representa aproximadamente 18.000 estudiantes atendidos todos los años en este formato colaborativo, con más de 50 universidades de todo el mundo. Y muchas universidades, muchos estudiantes que no podían salir, lo hacen de esta forma. Y muchos estudiantes que no saben si querían salir, salen después de haber hecho esto. Hay profesores que dicen, uy, yo no concibo dar mi materia de una forma diferente a esta, porque además aprendo. Y a veces me preguntan, oye, ¿qué incentivo tiene el profesor? Bueno, pues el profesor tiene incentivo de acortar su carrera profesional, tiene el incentivo de si da la clase en inglés todavía le suman más puntos, y si has sido un profesor excelente, tenemos un fondo de becas para que te vayas una semana para conocer a tu colega, o para que vayas a contar eso a una conferencia internacional. Y esto está para quedarse, ¿eh? Eso está para quedarse, pero hay que desarrollarlo, hay que tener apoyo. Como dejes suelto al profesor, se aburre en 2 telediarios, como solemos decir, ¿no? Movilidad internacional corta del profesorado, de 2 a 4 semanas. Bueno, esto en Europa está muy desarrollado, porque además lo que financia la Comisión Europea, ¿no?
Hay que tener un programa y fondo permanente para las escuelas y las vicerrectorías. Entonces, necesitamos una invitación de la universidad anfitriona. Sin necesidad recíproca, y que dice, no, es que, vamos a ver, yo te recibo a un profe, tú le pagas la habitación, el alojamiento, y yo le pago al tuyo que venga. Pero es que los míos no quieren ir. Es decir, que no haya una reciprocidad. O sea, tú tienes que ser capaz de tener el fondo para mandar los tuyos. Si hay reciprocidad, mejor. Pero si como tú lo cierres a que tenga que haber reciprocidad, el programa no funciona. Permiso necesario de tu autoridad académica, del decano de tu escuela. Tienes, y este es otro de los elementos importantes, tienes que sustituir al profesor durante ese tiempo y te tienes que rascar el bolsillo para contratar a alguien durante ese tiempo. Si no, no funciona. O funciona menos. Apoyo y obviamente un reporte. Un reporte de lo que has hecho fuera para, obviamente, de alguna forma poder convencer de que es un programa útil y que es un programa que necesita ser financiado. Hay varios programas, Si entráis aquí, hay muchos ejemplos, ¿no? Eso es un programa nacional de Canadá que cuenta un poquito en más detalle esto, porque no quería meter más filminas. Ahora, ¿por qué debería mi universidad ser parte de una red internacional? Para tener un encuentro, un debate, colaboración, aprendizaje. Yo quiero que me consideren parte de un círculo de calidad relevante. Ah, mira, este está con las mejores universidades. Tiene que ser buena, porque si no, es que no lo habrían dejado en ese círculo de calidad. Compartir ideas y buenas prácticas. Aprender. Yo quiero ir fuera para aprender, para ver si se me aclara la cabeza con alguna duda que tengo que otro día la tiene resuelta. Poder contar lo mío. Oye, lo mío también es importante. Yo quiero tener la posibilidad de ser escuchado, no solamente de estar siempre aprendiendo lo que dicen otros. Desarrollo de confianza. Dejar la puerta medio abierta. Eso me puede permitir ya a nivel dentro de la red, bilateralmente con algunos de ellos, empezar a tener colaboraciones con programas semilla y demás. Y si yo dice, es que o no me dejan entrar, o no tengo dinero, o no, ¿por qué no creo yo mi propia red? Tampoco soy tan tonto como para convencer a otros de que queremos una red para hacer algo específico que nos convenga a ambos, ¿no? Podría ser también una posibilidad. Para retener experiencia y confianza hay que tener continuidad. O sea, tú no puedes ser un año, el año que viene, no, 2 años. Tú tienes que tener continuidad. Hasta luego. Eso es dinero, eso es tener que tener un fondo para poder hacer eso. Y si tú no puedes ir, tienes que tener a alguien que te sustituya. Proactividad. Ser siempre de los que proponen también, es decir, no a ver qué proponen otros y me apunto o no me apunto. Me puede interesar ser yo el proactivo. Económico, tengo que pagar membresías, viajes, gastos. Asignación de recursos humanos específicos, es decir, una vez que tú vas y dices vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes que tener debajo gente para que le des seguimiento a todos esos proyectos. La pertenencia a asignación de recursos humanos para el seguimiento y que no sea la duración del mandato del rector, sino que sea de largo plazo, porque si el rector siguiente no entiende porque no hay una estrategia o no coincide con la estrategia, se carga y es dinero tirado a la basura. Y comunicar. Tener un newsletter, tener algo, decir, esto es lo que hemos conseguido, esto es lo que hemos hecho, para empezar de alguna forma a tener la aprobación de todo el resto de la comunidad universitaria. Algunas redes. 1916, igual en algunas de estas estáis algunos, hay muchas, esto no voy a entrar en detalle, hay más, y no son todas, pero esto es un estudio que hicimos de cuántas redes, entonces te das cuenta y dices, uy, es que yo tengo muchas redes,
o es que yo tengo pocas redes, o es que esta red es específica y no me... Hay que analizar, ¿eh? Y eso es un estudio de investigación. Pero bueno, hay redes de todo. RECLA es la red que estamos persiguiendo ahora mismo, que es la red de educación continua de Latinoamérica, ¿no? Por aquí creo que estaba Cinda en algún sitio, aquí está ahí abajo. El Grupo Compostela, la CEI, en Magallanes, ahora hablaré de Magallanes, bueno, muchas. ¿No está? Esto terminamos en 19. Dímelo y la meto. ¿Dónde? En el 95, ¿no? En el 96. Ah, aquí, por aquí. Bueno, pues lo siento mucho, la verdad fallo mío, mi culpa, tendría que... Bueno, sí, bueno, gracias, ¿eh? Ah, vamos muy bien de tiempo. Un ejemplo de gobernanza en una red global. ¿Eh? Ejemplo, entonces, normalmente hay un secretariado. Hay un director general, un director ejecutivo, 2 o 3 especialistas, algún administrativo asistente, y hay que estos son normalmente gente que se contrata fuera, normalmente, aunque pueden ser cedidos también por la universidad. Entonces, a esta red pertenece un conjunto de universidades, donde hay que pagar una membresía, hay que pagar una cantidad por ser parte de la red, y a las asambleas generales o a los comités ejecutivos, normalmente, que suele haber 1 o 2 sesiones al año, va el rector, va el Senior International Leader, que suele ser el vicerrector de internacionalización, y normalmente un administrativo, que es el que le da seguimiento. Pero estas redes grandes, globales, son redes que normalmente ellos manejan una serie de clústeres verticales de investigación. Son multitemáticas, hay proyectos, hay colaboraciones, hay impacto en la agenda político-social mundial, y cada uno de estos clústeres o proyectos tienen otro comité. Y a este comité, si tú quieres participar en esta red, es porque vas a participar en alguno de los clústeres. Para venir aquí tampoco tiene sentido, lo importante es estar aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí participan alumnos, participa la academia, participan profesores dentro de este clúster o los diferentes clústeres, ¿no? Con lo que esto te requiere un dinero, eso te requiere un dinero, eso te requiere un dinero en función de lo que tengas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué compromiso económico tengo que tener yo con una red global? Normalmente de alta, una membresía anual, ahora os diré 2 redes cuando es la membresía, las sesiones con los directivos, sus viajes, la participación en clúster, las reuniones, porque cada uno de estos clústeres suele tener 1 o 2 reuniones al año, y después un officer de seguimiento y dar difusión interna y comunicación. Esto es lo habitual si es una red grande. Una red grande, esta es regional, esta no es global, esta es la red de la Asociación de las Universidades de la Cuenca del Pacífico. 61 universidades, 18 países. Membresía alta, $32.000, solo de membresía. Sí, solo de membresía, aparte después de tus compromisos en los diferentes clústeres, pero a unos les interesa, a otros no les interesa. Después son universidades muy buenas, es de lo mejor de la Cuenca del Pacífico. Bueno, esta asociación también marca cierta política en lo que es la red, digamos, la asociación APEC, ¿no? La Asociación del Pacífico, pues, de alguna forma hace policies y demás para... Tiene un secretario general, tiene dirección de programas y tiene... Otra, Universitas 21, esta es una red global. Membresía, $50.000. Y, bueno, pues, uno dice, ¿es muy cara? ¿Es muy barata? Es muy cara, depende de lo que saques. Es que depende de lo que saques, ¿eh? Y depende de realmente la reputación que te puede dar eso a nivel internacional para abrir conversaciones con otros, ¿no?
Por eso digo que lo de las redes hay que tenerlo. Pero eso son cantidades fijas. Ahora, tú tienes que ir. Es que si vas a pagar la membresía y no vas, pues con lo que el precio se multiplica por 2 o por 3. Otras redes, y esto obviamente los europeos lo conocen muy bien, ¿no? European Universities Initiative, un programa de Erasmus Mundo para las alianzas transnacionales de instituciones de educación superior, ¿no? Donde, pues, para que tengan una idea, ahora mismo hay 65 alianzas con casi 600 instituciones de toda Europa que pueden recibir 5 millones de euros. O sea, es que esto lo paga la comisión. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto no lo tengo que sacar yo, esto me lo paga la comisión. De hecho, en el periodo 21-27 la aportación de la Comisión Europea es de 1,2 billones de euros. Ahora parece que a partir del 2027 se van a permitir que las alianzas europeas, porque aquí ahora nosotros, los iberoamericanos, podemos ser asociados sin dinero. Tú te pegas a una alianza, te permiten ir a las reuniones, tú te lo pagas todo, para ver si en la siguiente convocatoria esa actividad que has sido capaz de desarrollar y demostrar te permite de alguna forma ser un socio, un asociado, por lo menos que te cubra tus gastos. Básicamente es la Universidad del Futuro, hay mucha movilidad de profesores, son bastante temáticas, un representante por país por alianza, básicamente está orientada a lo que es integración europea, y hay mucha movilidad y muchos grados conjuntos que se crean, ¿no? Yo aquí he puesto 2 ejemplos, una esta de Pioneer, y he puesto esta porque está en la Universidad de Huelva, que es de donde yo nací. Tenía que elegir, pues puse esta, y puse otra que es la red de Elisa, donde puse a la Politécnica de Madrid, que es donde yo me eduqué, donde yo me crié, como ejemplos, ¿no? Pero realmente tenemos 65 redes, 65 alianzas. Esto es de promoción política, de promoción para la integración europea, y se rascan el bolsillo porque les interesa estar integrados. Las otras son que a las universidades nos interesa estar en algunos foros, en algunas reuniones donde nos reconozcan como pares estas universidades y empezamos a desarrollar programas con ellos. FINDA, 40 universidades, 14 países, está España, está Génova de Italia, están estos países representados. Esto se lo conoce bien Carlos, que fue presidente por 2 años o 3. 3. El propósito es promover la vinculación entre universidades, generar... Esto lo he sacado, esto no me lo he inventado, esto lo he sacado de la... Proyectos. Tiene un observatorio de administración y finanzas universitaria, la transformación del proceso de aprendizaje, la evaluación de la investigación, hace informes, acreditaciones, pero como red, realmente lo que hay es una red donde se reúnen los vicerrectores académicos 1 o 2 veces al año, otra donde los de administración y económicos, los de investigación, internacionalización y ahora últimamente la transformación digital. Y tiene un programa PIU-SINDA, de programa de intercambio universitario, que cuando arrancó hace muchos años tenía su dinero propio y daba becas, y ahora no da becas. Ahora es que te permite establecer relaciones. Otra red, una red ya del año 92 o 93, con 40 universidades. Otras iniciativas, y aquí voy a hablar de algo que hemos hecho nosotros. Esta red TIME, Top International Managers in Engineering, fue una red creada por lo que eran la École Centrale. La École Centrale de Ingeniería no tenían los laboratorios suficientes como para que sus estudiantes hicieran prácticas. Y se creó una red de dobles títulos de ingeniería en los que los estudiantes iban 1 o 2 años a uno de sus socios europeos, terminaban la carrera y allí obtenían el doble título. Del año 89, promovida por un conjunto de universidades, entre ellas la Politécnica de Madrid fue una de las fundadoras de esta red. Arrancaron 6 universidades. Esas las conozco bien,
porque esta las promoví yo, la promoví en mi universidad cuando yo estaba en la Politécnica de Madrid. Esta red es una red euro-latinoamericana de movilidad creada en 2005, la red Magallanes, donde la Católica también está, creada por la Politécnica, y ahora contaré de qué va esta red. Y esta es una red creada en 2010, también con un interés, ahora te contaré el detalle. O sea, quiero decir, crea las redes con quien tú creas que realmente puedes hacer algo en conjunto. O sea, no te esperes a que te respondan cuando llamas a la puerta o a que de alguna forma no te inviten. Es decir, hay la posibilidad también de crear redes, ¿no? Para eso, obviamente, hay que desarrollar un capital relacional antes y generar una confianza. Esta red son monotemáticas. Esta red, que es la red Magallanes, no sé si esto sale, esto es que es muy bonito, quiero que lo veáis. Este es el Atlántico, eso es una gaviota, esa es la red Magallanes que une Europa y Latinoamérica. Bueno, como era un vídeo bonito, quise ponerlo. Esta es una red que se crea con el propósito de fomentar la movilidad de ingenieros y arquitectos entre Europa y Latinoamérica. En aquel momento, en el 2004, apenas alcanzaban 200, 300 estudiantes, y hoy en día son aproximadamente 3.000 estudiantes los que se mueven. Es una red para potenciar la movilidad estudiantil, membresía 0 euros, no cuesta. Tiene, ahora veremos cuántos tiene. El presidente es el que se encarga del secretariado, el que se postula presidente, tiene que traer detrás una secretaría técnica. Puede ser europeo o latinoamericano, el vicepresidente es de la otra región, cuando termina el presidente entra el vicepresidente, y hay un steering committee que tiene el presidente, el vicepresidente, 2 latinoamericanos y 2 europeos. Y hay 2 años de gobierno con una reelección posible, sin membresía, con una asamblea general. O sea, la idea es que ahí el dinero se gaste en becas para los alumnos, no que se gaste ni en membresía ni en viajes. Esta red es una red que tiene 20 miembros de 10 países. Estos son los países que tienen allí representantes. Son estas universidades por Iberoamérica, y estos son los europeos, que son fundamentalmente universidades con un gran departamento o una gran escuela de ingeniería. Y estos son 20 universidades de 12 países. Esto se creó hace ahora 20 años. Esta otra, la red FI, que es Patrimonio Histórico Iberoamericano, es una red que nace de la siguiente idea. Aquellas escuelas de arquitectura que tenían másteres en prevención del patrimonio histórico, cuando el estudiante terminaba el máster, el profesor lo agarraba y lo metía a la estantería, y ahí se quedaba muerto ya para siempre, prácticamente. Entonces lo que pensamos es que debería ese trabajo, con un, digamos, en un formato, ser capaces de estar en una plataforma. En una plataforma porque el trabajo es, bueno, yo tengo este bien, que puede ser patrimonio, que está en mi pueblo, yo hago un trabajo y veo realmente cómo soy capaz de darle una renovación a esto, y esto cuesta $1 millón. Y ese es tu trabajo, es un trabajo de maestría. Pues en vez de tenerlo en una estantería, se sube a una plataforma. Arrancan en el 2010 con una red de 8 universidades, que tienen que estar por aquí. Bueno, ahora mismo no. Bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me daban miedo las redes masivas, porque al final no vienen, al final no puedes hablar. Entonces tuvimos la idea de crear una red de redes. Entonces cada uno de estos fundadores creó una red nacional.
donde desarrollaban los mismos principios y admitían aquellas escuelas de arquitectura que tuvieran máster en patrimonio, de tal forma que ellos tenían sus convocatorias internas, sus premios internos y los subían a la plataforma. Y estaba todo ahí a la vista de todo el mundo. ¿Cuánto cuesta esta red de membresía? 0. Y la gente se reúne una vez en su país y otra vez en la red, red de redes. Aquí es interesante porque hay patrimonio hispano también en Italia, en la época en que la corona de Aragón era también la corona de 2 Sicilias y esta red funciona sin membresía y esta red es una red que te permite básicamente exponer aquellos trabajos que si no se quedarían en una estantería y ya, bueno, pues la red ha ido evolucionando y dice los trabajos tienen que tener obligatoriamente esto, porque a un alcalde de un pequeño pueblo donde alguien haya hecho un trabajo y dice, mira, aquella iglesia que está semiderruida hay un trabajo de restauración para conservar el patrimonio histórico que con 200.000 euros, según podríamos sacar adelante. Entonces ya que se entienda el alcalde con el autor del proyecto, ¿no? Pero es una forma, de alguna manera, de darle visibilidad a todos esos trabajos que antes estaban. Por eso digo, esta es una red muy monotemática, que es aflorar el trabajo de restauración del patrimonio iberoamericano. Y ahora ya, antes de las preguntas, esto es para que se lo lleven para el que quiera. Porque como no hay más tiempo, como autoayuda para cada uno en su definición de una universidad más internacional. Imaginen que mañana les contratan en una nueva universidad. ¿Y cómo les gustaría que fuera su internacionalización? ¿Cuál es el perfil? Bueno, el que sea. ¿Es una universidad generalista o es técnica, es pública o es privada? ¿Tiene varias facultades? ¿Tiene un campus único o diferentes campus? ¿Cuál es el tamaño? ¿Tiene educación e investigación o solamente educación? ¿Qué vinculación y proyectos quiero tener con el entorno socioeconómico y productivo? ¿Quiero que esté en el ranking del QS o Times Higher Education? Es decir, te haces esta pregunta y hay estos 5 bloques. El primer bloque es estructura y gobierno. ¿Dónde insertaría el modelo de gestión de la internacionalización en su universidad? ¿A qué nivel? Teniendo en cuenta si tengo dinero, si no tengo dinero, si me quiero desarrollar mucho o poco. ¿Cuáles serían los ejes prioritarios? ¿Cómo me organizo? Tengo un programa de autoridades, tengo programas de estudiantes, lo hago regional. ¿Cómo lo conecto? Conecto la educación con la investigación en el ámbito internacional, que tiene una conexión muy fuerte, pero tiene 2 responsables, el vicerrector de internacionalización y el vicerrector de investigación, que tienen que estar continuamente hablando. ¿Cuáles son las principales autoridades internas? ¿Cuánto deberían durar estos cargos? Segundo, objetivos. ¿Cuáles son las prioridades de la estrategia de internacionalización? ¿Cuánto dinero debería tener? ¿Qué cantidad o porcentaje del presupuesto general parece razonable para esto? Porque me tengo que pelear con los otros. Esbozo una propuesta de presupuesto. ¿Presupuesto propio o también tiene fondos de programas competitivos, algunos retornos que yo sea capaz de aportar? Movilidad. ¿Qué programas? ¿Cómo los financio? ¿Contaría con movilidad de la facultad también y el staff administrativo? ¿Desarrollaría la movilidad en línea? Que es otra forma de internacionalización en casa. ¿Tendría KPIs? ¿Marcaría objetivos anuales? O lo que salga. Es decir, si sale menos, si sale más, sale más. ¿Qué porcentaje de alumnos y facultad me gustaría tener involucrado en este programa? La organización administrativa de la oficina internacional, centralizada a nivel de rectorado o por las facultades. Organización operativa, se le pregunta, redes académicas. ¿Qué tipo de redes serían útiles y prioritarias para mi universidad? ¿En qué ámbitos? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo lo alineo con mi estrategia internacional si la tengo? ¿Cuánto estaría a pagar? Dice, puedo pagar anualmente, no solamente de membresía, sino de membresía y de obligatoriedad de los viajes. ¿Quién representa a la universidad en estas redes? Dependiendo del nivel.
¿Cómo organizaría la participación de mi universidad en las diferentes redes? Bueno, esto es por si os sirve de ayuda, por si queréis hacer un test interno, con el fin de decir, mira, pues me sale esto o me sale esto otro. Y la verdad que si lo hacéis, es muy significativo. Dice, uy, lo que yo tengo en cabeza, de lo que estas preguntas me hacen, está muy lejos. Oye, estoy muy cerca. Entonces, bueno, este es un test que si quieren lo pueden hacer en sus universidades o lo pueden hacer directamente con otros colegas con el fin de saber cómo de lejos o no están el tener un departamento de internacionalización. Y listo, ya abierto sus preguntas y me estoy quedando sin agua. No, por favor. Está recuperando agua. Sí, Tengo la voz. tranquilo. Escuchándote, hablabas de que los modelos que normalmente funcionan para que la internacionalización sea eficiente es que el perfil normalmente sea una persona académica. Y sí, en un mundo perfecto, Hombre, digamos que yo sería lo digo que ideal. las universidades no estamos pensadas para jugar a baloncesto, estamos pensadas para tener una colaboración académica, por lo tanto el perfil tiene que ser razonablemente académico. De acuerdo, pero también hay que tener en cuenta ciertas realidades a la hora de plantear ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, la realidad latinoamericana demuestra o ha demostrado que independientemente de lo buenos académicos que tengamos, a veces el relacionamiento con respecto a sus pares y el tema de convocar al trabajo colaborativo normalmente no está fluido y por eso han surgido tantas oficinas de relaciones internacionales. Entonces, si es un modelo fallido tener un staff que solamente sea un delegado administrativo para todo lo que tiene que ver con internacionalización, ¿cómo hacemos que ese perfil que normalmente estamos utilizando en un delegado esté dentro de un académico? Bueno, pues entonces hay que buscar a la persona, es que no hay otra. Es decir, si yo no tengo los recursos, yo no tengo, digamos, la habilidad suficiente para crear lo que quiero crear, o no lo creo, o me busco a otros, o contrato a otros. Es que yo creo que ahí no hay otra solución. Si yo no tengo la llave inglesa que es capaz de abrochar o quitar este tornillo, pues tendré que o cambiar el tornillo o cambiarla. Y sobre todo hacer siempre una valoración de cuánto cuesta, porque uno a veces se deja ir, se deja engañar, y cuando dice, le tiene que poner número y dice, es que no me da. Entonces, antes de todo eso, de generar ese programa, lo que tienes que hacer es una valoración y sobre todo ver cuál es el compromiso de las autoridades académicas por seguir con eso. Porque es muy triste que después de un esfuerzo importante económico de 3-4 años, venga otro equipo y diga, esto se acabó. Y segundo, ¿tienes alguna métrica para todo lo que tiene que ver con la evaluación de la participación en redes? Si yo voy a pagar una membresía de 50.000, antes de pagarla lo que le digo es, mira, a mis académicos, a mis clústeres y administrativos, está este clúster, está este clúster, está este clúster. ¿Os interesa que participamos en esta red, que es una red, digamos, de buenas universidades, pero cuando entres en el clúster, tú te encargas de tus gastos, tú pagas tus viajes y demás? Sí, entonces hago la membresía, pero si no tengo ese respaldo, ¿para qué me voy a meter en una red? ¿Para que vaya el rector y viaje y venga? Es decir, en estas redes que tienen, digamos, programas verticales, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a los verticales si realmente están interesados y que se pongan sus presupuestos. Porque el presupuesto mío es el presupuesto de representación en la red, el presupuesto suyo es el de trabajo. Y después comunicar y comunicar. ¿Alguna otra pregunta? Venga, más preguntas, no está ahí. Ya tienen agua, así que pueden preguntar. Sí, adelante. A mí me ha parecido magistral su conferencia. Por supuesto, detrás de ella hay una gran experiencia. Pero hay una realidad para nuestras universidades iberoamericanas. Una es que tal vez buscamos en la colaboración internacional en otros modelos de universidades europeas y no en nosotras mismas. Es un problema que debemos enfrentar. Usted de alguna manera lo ha tocado de soslayo, sin embargo, en el trabajo y en la práctica, cuando nosotros intentamos dialogar con nuestros colegas iberoamericanos, nos encontramos que prefieren los modelos europeos y no se abren
tanto hacia la tecnología. Y la otra cuestión que quería plantear, me ha gustado mucho que resalte el papel y el valor del financiamiento a los temas de internacionalización, verlos como con una mirada como la inversión. Casi todos sufrimos el tema del financiamiento. Obviamente esa es una realidad que nos une. Hay un tema de financiamiento que nos golpea a todos y generalmente debemos acudir a organismos internacionales para promover nuestros proyectos de movilidad académica y poder desarrollar nuestras universidades. Esa es una realidad que hoy tenemos, creo que en los dos continentes, ¿no? Eso también ha sido muy valioso. Yo ya dejé en México de ir a reuniones internas de universidades de México que cuando hablaban de la movilidad de estudiantes, siempre la importancia de la movilidad de estudiantes, de la internacionalización y demás. Y en ese momento México tiene como 4.7 millones de estudiantes universitarios, ahí más o menos. Y en aquel momento salían 40.000 al año, que tenían medios para salir, es decir, 0.7%, 0.8%, frente a Europa, que estaba aproximadamente en el 7, en el 8 o el 9%. También está la Comisión Europea detrás y están las becas Erasmus. Bueno, entonces yo al final tuve una intervención que decía lo siguiente: vamos a suponer que queremos doblar la movilidad de estudiantes mexicanos que salen fuera, otros 40.000. Pues un estudiante, para que salga un semestre, vamos a decir que necesita aproximadamente $5.000 para poder pagar su estancia, nada de matrícula, nada de colegiatura, solamente para vivir. Si multiplicas $5.000 por otros 40.000, te salen 200 millones. Yo pregunto en la sala, ¿quién va a poner 200 millones? Pues si no van a ir a poner 200 millones, ¿de qué estamos hablando de la movilidad? La movilidad es un tema económico. O lo paga el estudiante o lo paga alguien. Pero no estemos siempre diciendo lo interesante que sería. Claro que sería interesante, pero ¿dónde está el dinero? Entonces hay organizaciones iberoamericanas que te dan, para todos los estudiantes iberoamericanos, que son casi 20 millones, te dan 50 becas. Es imposible. Entonces, el problema no es un problema de internacionalización, el problema es un problema económico en la internacionalización, en la académica, en todos esos temas. Sí. Bueno, Manuel, la verdad es que me ha encantado y además he visto nombre y apellido de gente que podríamos poner ahí enfrente y a dónde faltan en los juegos que tú has ido comentando. Sí. Pero a mí me gustaría, por una vez, no hablar de dinero. ¿Vale? Sé que es lo más importante, lo sé, sí, que es lo más importante y es lo que necesitamos todos, pero por una vez no hablar de dinero, sino las redes, ¿qué pueden aportar? ¿Qué demandan las universidades a las redes? En este caso, yo te lo especifico, Grupo Rábida, que además tengo que reñirte porque no lo he visto ahí, la exposición, tengo que reñirte, pero que efectivamente, ¿qué demandan las universidades? ¿O qué pueden demandar las universidades? Además de dinero, vuelvo a repetir, que entiendo que el dinero es necesario. Pero ¿cómo pueden apoyar las redes a esa internacionalización, a ese trabajo conjunto entre las universidades? Mira, ya lo dije el año pasado, el primer gran problema que tienen para estar en red, hay varios problemas. ¿Cómo se mide la actividad académica en una universidad en Argentina, en Chile, en México o en Bolivia? Las métricas son totalmente distintas. No hay una unidad de crédito común. Por lo tanto, no hay forma... Y eso es fácil, ¿eh? Eso es fácil, ¿eh? Y la gente... Vamos a ver la métrica. Vamos a ver cómo nos medimos y cómo nos comparamos. Otra cosa. ¿Por qué los países iberoamericanos se piden visas entre ellos para moverse de un país a otro? Entonces, es muy difícil que un estudiante se vaya 6 meses porque tiene un problema enorme para poderse ir a otro país. Quiero decir, no es una cuestión de dinero, que también, es una cuestión de que hay elementos más fundamentales que no están resueltos. Es decir, a mí cuando me dicen el espacio iberoamericano de educación superior, digo, perdona, el espacio iberoamericano no existe. No existe. Existe el deseo de tener ese espacio iberoamericano político, socioeconómico, académico. Entonces tenemos que irnos para atrás. Ahora dices, dentro de la red de la regla rápida, ¿por qué no admitimos, vamos a hablar y entre nosotros tenemos una métrica común para poder de alguna forma evaluar lo que tú haces o vamos a tener, digamos, un procedimiento de acreditación común de los programas? Pues son cosas que se puede, te reúne 1 o 2 veces al año
y te dejas la tarea para la próxima reunión. Porque es que yo creo que hay elementos fundamentales. Dice, es que Europa, joder, es que Europa está en la Comisión Europea poniendo dinero todos los años, porque le interesa crear la identidad europea. Entonces, cuando hay alguien que le interesa crear la identidad europea, pone dinero. Cuando no hay nadie que le interese crear la identidad iberoamericana, pues serán los iberoamericanos los que tengan que poner el dinero o empezar más abajo. Es como yo lo veo, ¿no? Y hay muchísimas cosas que hacer, pero el hecho cuando yo el año pasado hice el estudio del Excel, de los países arriba, los países abajo, quién se pedía visa entre ellos, entre todos se pedían, casi todos se pedían visa. O sea, los españoles vamos a todos los países iberoamericanos y no necesitamos visa. Entre ellos, pues eso es una barrera fundamental. ¿Cuántas horas? En México hay 2 sistemas de acreditación. Había un país, no recuerdo cuál era, que había 3 sistemas de acreditación, quiero decir, de definición de las métricas. Hay todavía elementos que están tan alejados de lo que es como para poder decir vamos a hacer algo juntos, que cuesta mucho. Y obviamente, si tuviéramos dinero, eso salía más fácil. Pero si no hay dinero, hay cosas que sí se pueden ir haciendo. Sí, si no hay más preguntas. Bien, nada, muchas gracias. Gracias. Una de estructura, Pepe. Podemos ir a la segunda diapositiva, en donde está la propuesta de la estructura del área de internacional. Sí, eso es una... No tiene por qué ser esta, pero... ¿Tú crees, Andrés? Mejor hubiera ¿sería factible que una sola persona fuese la o el vicerrector de internacionalización con la dirección? O sea, 2 personas aquí nada más. Una. O sea, Que esos 2 fueran uno. Podría hacerlo, pero le cargas de las peleas, le cargas de la representación con la operación. O sea, claro, si tiene que ser superhombre o supermujer, lo puede hacer. Porque cuando esté fuera viajando a sus socios, no está aquí con el tema de la movilidad. Esto es político. Exactamente. Y el otro no, el otro es operativo. Se podría hacer, pero bueno, le cargas. Ya no habla de las restricciones. Las restricciones. Claro, O sea, claro. ¿Cómo optimizas? O sea, cuando tienes a la persona... Ahora dices, no, mira, es que yo tengo una relación internacional que me supone un esfuerzo de 3-4 viajes al año, tal. Pues entonces sí, ahí tienes menos carga de representación institucional y demás, le puedes cargar de la operatividad de los procesos. Una pregunta de aclaración. Sí. Como he tenido que salir, justo en el momento en el que salí, estaba hablando de una cosa que me interesaba. Has hablado que se deben tener delegados académicos internacionales. No se deben. Mi experiencia es... O sugiere. Bien, ¿en qué estás pensando? ¿Solo en profesores? Profesores. ¿O también en antiguos alumnos? Estoy pensando en profesores con altas credenciales académicas e investigadores para que pueda relacionarse con sus pares. Porque los administrativos no llegan a determinados sitios, pero si tú vas con un currículum que eres un especialista en cambio climático porque tienes yo no sé cuánto y quieres conocer a tus pares allí, eso así te abre las puertas, si no, no te abre las puertas. Ya. Sí, era lo que entendí, pero Sí. como me salí justo cuando estabas hablándolo. Bien, nada, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Yo me Un encanta. aplauso. Bien, tanto a Nacho como a mí nos toca cerrar esta jornada de 2 días. De acuerdo con el programa, además me pidieron que haga un cierre de clausura con una suerte de resumen. Es difícil, ¿no? Hacer un resumen, además que he ido tomando notas sobre la marcha, pero creo que hay por lo menos 8 puntos en los que me quiero concentrar y que espero no me tomen más de 10 minutos, 10, 15 minutos. Podríamos quedarnos conversando hasta el próximo congreso también aquí, tranquilamente. Y si hacemos la lista de todas las tareas, todos los puntos pendientes, no nos vamos a las 3 de la tarde, con seguridad. Lo primero que quiero decir es que creo que es recuperar este espacio de diálogo y de encuentro aquí en La Rábida es un acierto. Eso es lo primero que quiero mencionar. Creo que es un acierto porque creo, como se dijo el primer día,
a veces andamos en una velocidad de una serie de angustias y ansiedades en las propias universidades que no nos detenemos a pensar dónde estamos, qué queremos y a comparar sobre todo experiencias. Y creo que ese es el propósito. Y creo que la educación superior en Iberoamérica necesita pensarse otra vez, ¿de acuerdo? Y no seguir actuando como si fuéramos máquinas a las que las modas y las necesidades del momento nos arrastran sin saber bien hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Desde ese punto de vista, el hecho de que además sean diálogos iberoamericanos también tiene otra dimensión que me parece interesante. Y es que a veces Iberoamérica es una especie de vidrio o de cristal opaco y que no vemos bien lo que está detrás. Y cuando nos encontramos nos damos cuenta que efectivamente Iberoamérica somos 22 países, ¿de acuerdo? 22 países con sus propias historias, con sus propios desarrollos institucionales, con sus propias necesidades, con sus propios desafíos y con sus propias experiencias, además, en la vida universitaria, que se refleja en términos de autonomía, en términos de presupuesto, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de movilidad o en términos de qué tan internacionalizados estamos, ¿de acuerdo? Por eso es que, claro, como os decía José Manuel hace un instante, la internacionalización tiene que ver con un presupuesto, pero el presupuesto de las instituciones también tiene que ver con la situación económica de los países en los que nos encontramos y dónde está puesto a cada una de las universidades. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que durante este día y medio lo que ha quedado claro es que cuando hablamos de universidades en Iberoamérica estamos hablando de instituciones que se están moviendo. Se están moviendo en principio hacia adelante, pero al mismo tiempo hemos hecho referencia a un conjunto de universidades que también se están moviendo hacia atrás, ¿de acuerdo? Por distintas razones, por los sistemas, por las características, pero que es un sistema, digamos, es un sistema de sistemas, que la vida universitaria en Iberoamérica es un sistema de sistemas y que en realidad ahí cuando hablamos de gobierno simplemente estamos hablando de una pequeña partecita de todo lo que corresponde al desarrollo de la educación superior en el mundo iberoamericano. Y creo que esta dimensión de la propia diversidad y de que estamos en un cambio en marcha en términos de gobierno y en términos de espíritu universitario en Iberoamérica es una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar. Es posible que digamos, ya lo sabía antes de llegar, de venir a este encuentro, pero solo cuando tenemos la oportunidad de escuchar a otros colegas que vienen de otros espacios, es que uno también se da cuenta qué tan adelante está o qué tan atrás está. El tercer punto tercer y cuarto en realidad, es sin duda la presencia que ha ido ganando, sobre todo después del COVID, de la dimensión tecnológica y de la educación permanente. Yo creo que quedó claro en la exposición de la educación permanente o formación continua que, digamos, es imposible no hacerla. Hoy día no podemos mirar a un costado como diciendo yo no lo hago. Sea o no que el argumento se dé desde un punto de vista de misión de la universidad, pero también desde un punto de vista económico, porque, digamos, es una manera de justamente financiar muchas de las cosas que a través de otras fuentes de financiamiento no se van a conseguir, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de educación permanente, no solamente hay que hablar de estrategia, sino también hay que hablar de misión institucional, de presupuesto y, evidentemente, de lo que es un saber responder ante una velocidad en el desarrollo del conocimiento o la obsolescencia de la propia preparación que le damos nosotros a nuestros estudiantes, que nos obliga a estar cerca de ellos, más allá de lo que puede durar el periodo de formación. Y en términos tecnológicos, es obvio que las universidades hoy día no podemos hacer como si la inteligencia artificial no hubiera llegado, ¿no? Hasta el nuevo Papa ha hablado de la inteligencia artificial para sorpresa de todos los señores cardenales que tenían ahí. Entonces, si el Papa habla
no habla del pecado, sino habla de la inteligencia artificial, es que algo está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Yo no sé qué pensará el Espíritu Santo sobre la inteligencia artificial, pero de pronto le podríamos preguntar a la inteligencia artificial qué es el Espíritu Santo y a ver qué cosa es lo que nos dice. Pero un tema que cuando hemos hablado de tecnología se mencionó al pasar y que quiero ponerlo sobre la mesa, es que el desarrollo de la tecnología supone un cambio en la manera de enseñar, ¿no? Pero también exige una conciencia ética distinta y a veces nos dejamos llevar por la necesidad de estar siempre adelante, por estar en los últimos avances y nos olvidamos la importancia que tiene la formación ética y lo que significa el desafío de la incorporación de los métodos de inteligencia artificial en la propia enseñanza, para la elaboración de documentos, para la elaboración de argumentación, para los derechos de propiedad. Digamos, hay un desafío que es una consecuencia que las universidades en general deberíamos asumir con madurez y detenernos a pensar. Se habla de la ciencia abierta ahora, lo hemos conversado el otro día, pero eso también tiene un correlato ético de comunidad, de formar del valor, el conocimiento, del derecho de los demás, que creo que haríamos bien en países como los nuestros, por lo menos darle un espacio para pensar sobre ellos, ¿no? Me ha llamado sí la atención que el tema de la autonomía fue ganando presencia en el grupo desde el día de ayer, ¿no? Digamos, hacía mucho tiempo que no se hablaba de la autonomía, por lo menos en reuniones. Algo está pasando con la autonomía universitaria. Y creo que lo que está pasando con la autonomía universitaria tiene que ver también con los cambios que se están produciendo dentro y fuera de la universidad y con la propia valoración de la institución universitaria en el mundo iberoamericano. O sea, evidentemente no hay que regresar a Córdoba. Yo aplaudo que hoy día por primera vez he escuchado en público que digan hay que tomar distancia de la declaración de Córdoba porque el mundo ha cambiado. Y por eso la definición de autonomía tiene que tener unas características más poliédricas o polifónicas, como dirían mis colegas, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué estamos entendiendo por autonomía, sobre todo en contextos en donde la autonomía puede ser manipulada para ir hacia atrás y encerrarse entre las cuatro paredes o simplemente para hacer explosionar todo lo que es un sistema universitario de calidad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que me parece importante. En la mañana de hoy o hace unas horas, sí me pareció importante que la idea de cuántas universidades necesitan nuestros países, ¿no? O sea, ¿hay un límite para eso? O sea, vamos a llegar a tener una universidad en cada 3 kilómetros. O sea, necesitamos tantas universidades como comisarías, o necesitamos tantas universidades como hospitales. Entonces, ahí hay algo que me parece que como parte de la autonomía y como parte de la defensa de la calidad universitaria en el mundo iberoamericano, de pronto en un próximo encuentro podríamos comenzar también nosotros a pensar en estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué cosa estamos esperando de la institución universitaria en el mundo iberoamericano, ¿no? Porque también es verdad que hay una inmensa cantidad de personas que tienen derecho a acceder a una educación universitaria, pero tiene que ser de calidad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una... y sin duda, como lo dijo María Antonia, el tema del liderazgo femenino, que eran temas que antes no aparecían tampoco en estas reuniones, el hecho de que aparezcan ya es un tema que es algo que tenemos que aplaudir y reconocer que hay una deuda en términos institucionales de la institución universitaria, en realidad de las sociedades, pero en términos institucionales de reconocimiento de la igualdad, ¿de acuerdo? De las terribles situaciones de violencia de género que se dan en las instituciones universitarias también, y la necesidad que tenemos nosotros como universitarios de asumirlo como una brecha y como una deuda que tenemos que hacer diariamente el esfuerzo por tratar de acortarlo. Ayer, cuando se habló de liderazgo femenino, sobre todo estuvo concentrada la reflexión en términos de vida docente,
¿no? De vida docente, de acceso, de desarrollo, las experiencias, evidentes, pero también hay que pensarlo en términos de las estudiantes, ¿de acuerdo? De las terribles situaciones de discriminación y maltrato y abuso que están expuestas la mayoría, no decir, no exagerar, muchas, ¿de acuerdo?, estudiantes en nuestras universidades, y para las cuales cada uno de nosotros, cuando ha tenido la oportunidad, ha ensayado algún tipo de respuesta, y a veces nos hemos dado contra la pared porque han sido insuficientes, ¿no? Creo que ahí hay algo que... Y algo que mencionaron también ayer, que es un problema que yo he vivido, este tema de las carreras masculinizadas, ¿no es cierto? O sea, a mí sí es un tema que, porque hay unas carreras en que por más que se hagan todo lo que se tenga que hacer, por más que se haga, normalmente no tienen profesoras mujeres como en volumen equivalente al de los hombres. Y finalmente el tema de la internacionalización, lo resumiría yo en que así como la educación permanente, el tema tecnológico, la autonomía es algo que no se puede dejar de lado, creo que la internacionalización también es algo que no se puede dejar de lado. Pero hay que cuidarse, como en los casos anteriores, en no estar repitiendo etiquetas. Hay que internacionalizarnos como competencias. Todos tenemos que trabajar competencias. Como inteligencia artificial, el que no tiene competencia artificial se abomba, ¿no? O sea, hay que procesarlo bien, porque evidentemente tiene que ver con un tema de trabajo, de presupuesto. O sea, eso es claro. ¿De acuerdo? Tiene que ver con presupuesto. No es simplemente el querer internacionalizarse, subirse a un avión a ver dónde llego, sino que responde a una estrategia, el qué, cómo, cuándo y para qué. ¿De acuerdo? Y ahí el trabajo en redes, y aprovecho una de las preguntas que se hizo, no solamente tienen que ser, creo yo, hacia afuera, también pueden ser redes locales, cuyo costo evidentemente es mucho más bajo, y a veces hay estrategias de universidades que tienen mucha internacionalización. Nosotros le decíamos, vamos a nacionalizar la internacionalización. Entonces, a quienes venía como resultado de esta internacionalización, venía algún profesor, intentábamos que eso se pueda difundir en términos nacionales, y nos daba, digamos, un efecto multiplicador en el territorio mucho más barato. Bueno, al final creo que ya es momento de empezar a pensar también en el próximo encuentro, ¿no? Yo creo que esto es una iniciativa que debe mantenerse, tiene que, digamos, convertirse en un hábito sano. Es bueno tener hábitos sanos. Creo que el retiro intelectual, como dijo José Joaquín, es útil. Nosotros, si nos vamos con tareas y con ideas, ya valió la pena. Pero creo que sobre todo como oportunidad que nos brinda la Universidad Internacional de Andalucía y el Grupo La Rábida, de tener un par de días para escucharnos, para aprender unos de otros, y que también es una manera de acercarnos un poquito a este ideal de espacio iberoamericano del conocimiento, que evidentemente no existe, ¿de acuerdo? Pero por lo menos como el faro que debería guiarnos, por lo menos nos da un norte hacia el cual tendremos que acercarnos, poniendo cada uno de nosotros en lo que pueda. Porque, y con esto sí prometo que termino, porque no solamente depende de las universidades. O sea, las universidades, yo creo que si juntamos a todas las universidades de Iberoamérica aquí y les diríamos, ¿ustedes quieren crear espacios iberoamericanos? Todos van a decir que sí. No creo que vaya a haber nadie que diga que no. Lo que ocurre es que el espacio iberoamericano no depende del mundo universitario. Eso depende del mundo de la política, ¿de acuerdo? Y nosotros normalmente estamos muy lejos de la actividad política. Entonces, eso nos obliga a que también hagamos oír nuestras voces. Es importante decir las cosas que pensamos, y es importante no temer a asumir ciertos liderazgos públicos y recordarles cosas que los propios señores presidentes y congresistas y patatín y patatán, todos suficientemente bien internacionalizados, dicen en cuanto foro hay, pero que después, una vez que se suben a su avión de regreso, se olvidan. Y a nosotros en la universidad nos dejan con un montón de convenios y con un montón de cosas que finalmente no podemos sacar adelante. Pero si tenemos este espacio, creo que es el momento para tejer,
¿de acuerdo? Construir bases y echarnos a andar, ¿no? Nada, eso es, y muchas gracias a todos a ustedes por venir. Gracias a Encarnación por todo el trabajo que ha tenido. Se ha mantenido siempre Encarna ahí discretamente, pero ha estado trabajando con mucha intención con José Manuel, y gracias también a María, porque siempre ha estado ahí poniéndonos en orden a todos los que nos portábamos mal, y a Nacho por todo el apoyo que nos ha dado desde el primer momento. ¿Sí? Nada, gracias. Bueno, pues yo tengo bastantes menos puntos. Yo estaba repasando aquí, tengo 4 puntos que me gustaría citar en estas palabras finales. El primero es una sensación de satisfacción. Hemos estado estos casi 3 días representantes de 8 de los 22 países latinoamericanos. Hemos tenido más de 20 universidades presentes, algunas con bastante representación, quiero decir, ha habido al menos una persona de cada una de estas 20 y tantas universidades, pero en algunos casos ha habido bastante más de 2 o de 3. Y lo que a mí me satisface más de este encuentro, igual que pasó el año pasado, es que ha sido un encuentro donde hemos visto muchos ejemplos concretos. Hemos ido de la generalidad a la particularidad de casos de uso donde hemos aprendido sobre casos europeos. Empezamos con el Reino Unido, hemos visto casos de uso en inteligencia artificial en universidades españolas, pero también de ejemplos peruanos, de ejemplos latinoamericanos, que me perdone el prior por decirlo lo de latinoamericano. Perú, hemos visto experiencias de éxito en Perú, experiencias de no éxito, que son también muy interesantes, experiencias mexicanas. Lo que yo creo que es más interesante y por donde yo he estado reflexionando desde ayer tarde en cómo deberíamos ir evolucionando esta idea, que coincido con Carlos y espero que todos estemos de acuerdo, esto hay que continuarlo y tenemos ya que empezar a pensar en la 3ª edición, es en que estas sesiones de preguntas, estas preguntas que se nos hacen y este trabajo en grupo para contestar esas preguntas quizás requieren de hacernos pensar previamente, de venir ya a la reunión con algunos deberes hechos para que cada uno haya reflexionado sobre algunos temas. Eso enriquecería, desde mi punto de vista, el debate y los resultados de ese trabajo. Yo creo que esa podría ser una metodología que podríamos incorporar a la 3ª edición, el que previamente, unas semanas previas, todos los que estamos inscritos recibamos una serie de preguntas, una serie de documentos que tengamos que trabajar. Algunos los trabajaremos enteros, otros trabajaremos solamente el que me interesa, pero venimos ya con algo pensado en la cabeza para que no me sorprenda como nos sorprendía ayer el profesor del TEC con el tema de la formación permanente, con estas preguntas sobre que teníamos que pensar sobre la marcha. Bueno, pues si ya las traigo pensadas, yo creo que puede ser bastante más productivo. Y por último, ya lo ha apuntado Carlos, hay temas que han salido en esta sesión, en este encuentro que piden un tratamiento mucho más monográfico. Yo he anotado aquí 3, el tema de la formación permanente y cómo tenemos que ir transformando nuestras universidades para hacerlas unas universidades mucho más adaptadas a esas nuevas cohortes de población que queremos que lleguen y que sigan llegando o que vuelvan a la universidad. Cómo organizar esa formación permanente requiere de más trabajo. La calidad, esto que hablábamos con Martín esta mañana, ese suplemento latinoamericano al título o iberoamericano al título, que no existe, que por más que cuando hablamos en el espacio iberoamericano, que tampoco existe, de que necesitamos una métrica común, bueno, pues quizá es cuestión de echar a andar y poner una métrica común en un encuentro con una serie de títulos encima de la mesa. Es decir, bueno, vamos a pensar en cómo hacer una métrica común con títulos sobre cambio climático, por decir algo. Bueno, pues echemos a andar y veamos cómo podemos empezar a ponernos de acuerdo dentro del Grupo La Rábida. Todos los que estamos aquí pertenecemos al Grupo La Rábida. Cómo podemos echar a andar esos criterios de calidad. Y por último, y no menos importante, yo creo que la sesión de ayer de casos de uso en inteligencia artificial es algo que, ya sea porque nos guste o porque no nos guste, pero es algo imprescindible. Tenemos que aprender mucho más en cómo incorporar la inteligencia a nuestras instituciones. Y fijaos que digo la inteligencia, no digo la inteligencia artificial solo.
cómo incorporar esa inteligencia institucional, cómo gestionar el dato. Y eso lo tenemos que hacer mucho más con casos de uso donde nos podamos arremangar y donde podamos incluso trastear los datos en el ordenador y podamos hacer sesiones prácticas donde podamos ver, bueno, pues cómo se generan esos cuadros de mando, cómo yo puedo contestar. Casos de uso. Yo creo que una de esas tres, junto con las que ha apuntado, por supuesto, también Carlos, tienen que ser ciencia abierta. También hablamos de ciencia abierta y de cómo tratar los nuevos temas de investigación. O sea que tenemos ahí 3, 4 temáticas, tendremos que elegir una de ellas. Y yo os pediría, y con esto ya termino, que aunque no hay formalmente un procedimiento de evaluación de esta actividad académica, sí que, como vais a recibir la semana que viene, espero, supongo que será la semana que viene, pues todo el link a las presentaciones, a los vídeos, a los materiales, que respondáis a ese correo con vuestras sugerencias. No se trata de hacer una encuesta de valores de 1 a 5, cómo ha estado la residencia, cómo ha estado la comida, que también, que si queréis, pero las gambas, cómo estaban las gambas. Pero sí que a vuelta de correo sí que podéis sugerir, oye, pues de los temas que apuntó el rector o de los temas que apuntó Carlos, yo creo que tenemos que estudiar mucho más esta cosa, porque eso nos ayudará a pensar. Nosotros vamos a empezar a pensar seguramente bastante antes, o sea, antes de irnos de verano tenemos que empezar a pensar, primero, cuándo lo hacemos y segundo, sobre qué. Entonces, y luego en persona. Y eso hay que hacerlo en septiembre. Quiero decir, eso tenemos que pensarlo antes de verano para empezar a pensar en personas ya en septiembre o como mucho más tarde en octubre. Y hay que anunciarlo con más tiempo. Nosotros este año esto lo hemos anunciado en la asamblea del Grupo La Rábida que tuvimos hace escasamente 2 meses. Esto hay que anunciarlo casi, diría yo, para Navidad. Para Navidad tiene que estar un esquema hecho con 4 o 5 meses de adelanto. Tenemos que saber qué días son, qué temáticas, qué personas, porque las personas son muy importantes. Hemos tenido el lujo de contar con grandes voces en esta, y eso es parte del prestigio que tiene que ganar este encuentro. Así que nada más. Gracias. Y yo había apuntado seguimos, pero no, lo voy a poner en otro tiempo verbal. Sigamos. Yo creo que es muy importante que sigamos empeñados en que esto merece la pena y, como decía Carlos, La Rábida tiene que recuperar ese nombre de lugar de encuentro, de lugar de la reflexión, de ese espacio iberoamericano que se crea con actos como este. Nada más. Muchas gracias. Y terminamos.